Estamos en Siberia. Hace tanto frío que las ráfagas de viento helado te queman la cara. Toda esa nieve blanca parece cegarte. Este lugar se parece a la Antártida por el permafrost. Recientemente, un grupo de científicos investigó uno de los ríos locales. Con la ayuda de una plataforma de perforación, extrajeron varias muestras del suelo congelado. Los científicos se sorprendieron al encontrar criaturas vivas dentro del hielo. Más tarde, en el laboratorio, se dieron cuenta de que eran organismos multicelulares microscópicos, conocidos como rotíferos deloideos. Estas criaturas parecían pequeños gusanos. Los investigadores sabían que estos gusanos podían vivir en condiciones de congelación hasta 10 años. Pero la edad de los rotíferos encontrados en el hielo era de unos 24.000 años. Y tras descongelarse, empezaron a reproducirse como si hubieran estado durmiendo durante varias horas y no miles de años. Otros análisis demostraron que estos organismos podían permanecer congelados durante cientos de miles de años. Estos podrían haber vivido durante la época en la que la gente aún no había inventado la rueda. Y este no es su único superpoder. Los rotíferos deloideos se encuentran entre los animales más resistentes a la radioactividad de la Tierra. Pueden sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno ni agua. También pueden mantenerse vivos en zonas con alta acidez. Y pueden vivir sin comida ni agua durante mucho tiempo. Por cierto, estas no son las únicas criaturas conocidas por vivir miles de años. Algunos tipos de musgo y algunos microorganismos también son casi inmortales. Los nematodos, también llamados gusanos redondos, son algunas de las variedades de gusanos más adaptables del mundo. Imagina la Torre Eiffel, erguida y orgullosa. Y ahora hagámosla 10 veces más alta y situémosla bajo tierra, exactamente a esta profundidad, muchos miles de metros bajo la superficie. Los científicos descubrieron a estas criaturas. No hay luz solar y casi no hay aire en este lugar. Y como está mucho más cerca del núcleo de la Tierra que de la superficie de nuestro planeta, la temperatura aquí es más alta que en medio del desierto más caliente. Millones de toneladas de tierra por encima crean una presión delirante. Todo esto no pudo impedir que la vida se desarrollara aquí. Cuando las lombrices se quedan sin aire, comida o cuando la temperatura es demasiado alta, entran en un estado único de estasis o hibernación profunda. En este modo, el metabolismo de los gusanos se ralentiza y casi todos los procesos de su cuerpo se detienen. Las criaturas pueden dormir durante mucho tiempo y solo se despiertan cuando el entorno se vuelve más habitable. Por cierto, no hace falta ir tan profundo bajo tierra para encontrarlas. Los nematodos se encuentran en todo el mundo. Pueden vivir en aguas termales, en desiertos, en lo alto de las montañas, entre los duros hielos de la Antártida o en el interior de los animales y los seres humanos. Nuestras siguientes criaturas invulnerables son los tardígrados, también conocidos como osos de agua. Son invertebrados microscópicos de 8 patas estrechamente relacionados con los artrópodos. Es imposible verlos a simple vista. Pero un microscopio convencional te permitirá observarlos en detalle. Parecen osos minúsculos. Se les llama osos de agua porque necesitan una fina capa de agua alrededor de su cuerpo en todo momento. Es necesaria para evitar la deshidratación. Los tardígrados se han encontrado en todo tipo de entornos, desde las profundidades del océano hasta las dunas de arena. Son increíblemente robustos gracias a la estructura única de su organismo. Sí, parecen blandos, pero su cuerpo está cubierto por una dura cutícula. Este revestimiento se parece a los exoesqueletos de los saltamontes, las mantis y muchos otros insectos. Los osos de agua se desprenden de su vieja capa de cutícula cuando necesitan crecer. Cada una de sus 8 patas tiene de 4 a 6 garras, lo que les ayuda a aferrarse a cualquier superficie. Los osos pueden sobrevivir a una temperatura casi 3 veces más fría que la del hielo de la Antártida. Y el calor tampoco les perjudica. Se ha demostrado que sobreviven a la temperatura que hace hervir el agua. Además, los osos de agua no le temen a la radiación ni a la alta presión. En las profundidades del océano, la presión puede destruir las aleaciones de los metales más resistentes, pero estas criaturas pueden soportar presiones 6 veces mayores. Pero lo más genial es que pueden vivir en el vacío del espacio. Nuestro planeta tiene un campo magnético. Este es un escudo que nos resguarda de la radiación solar. Los tardígrados no necesitan esta protección. Pueden ir a la órbita cercana a la Tierra y volver ilesos. Todo gracias a una proteína que protege su ADN de la radiación ionizante. Y como otros organismos inmortales, los osos de agua pueden caer en estado de criptobiosis. Los tardígrados meten la cabeza y las patas dentro de su cuerpo y se quedan dormidos. Si las condiciones del entorno sugieren que se congelen, se sequen o experimenten una falta de oxígeno, permanecerán en esta forma de barril hasta que la situación mejore. Así que esos son organismos y microbios microscópicos que solo pueden verse a través de un microscopio. Pero, ¿qué tal algo más grande?
conoce a los Zophorinae. Viven en el suroeste de Estados Unidos y en México. Estos insectos no pueden sobrevivir a las altas temperaturas, vivir sin oxígeno o en condiciones de mayor radiación. Pero sus caparazones son tan resistentes que solo pueden ser perforados con un taladro o un martillo. Sus duraderos exoesqueletos están hechos de una sustancia especial, la quitina. También se puede encontrar en la armadura de los cangrejos o los camarones, y aún así, la quitina de Zophorinae es tan duradera que permite a esta criatura resistir el impacto de un carro moviéndose a gran velocidad. En momentos de peligro pueden esconder sus bigotes y sus fuertes patas en huecos especiales del caparazón. Otros animales no pueden morder a través de la armadura, así que escupen al escarabajo y se van a buscar el almuerzo a otro lugar. En cuanto desaparece el peligro, el bicho vuelve a estirar las patas y sigue con sus asuntos. Además, la armadura salva a los escarabajos de la deshidratación, lo que resulta muy útil en las zonas calurosas de México y el suroeste de Estados Unidos. Dentro del exoesqueleto pueden almacenar humedad. En otras palabras, estos bichos pueden absorber agua siempre que la encuentren y transportar este líquido a su interior. Las siguientes criaturas son increíblemente frágiles, pero saben cómo sobrevivir en lugares donde casi ningún otro animal puede hacerlo. Vamos al sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia llanura desolada, se puede notar un pozo. Se trata de una mina que conduce a las profundidades del subsuelo. El aire en la superficie de nuestro planeta suele contener alrededor de un 20% de oxígeno, pero en la mina solo tiene un 10%. Dentro de la cueva, el aire también tiene un mayor contenido de ácido sulfídrico y dióxido de carbono. La gente no puede respirar ahí sin un tanque de oxígeno. Probablemente podemos decir que el agua y el aire están envenenados ahí. Casi ningún animal podría sobrevivir aquí. Sin embargo, se han encontrado 48 especies de organismos vivos en esta cueva. 33 de ellas son especies recién descubiertas. Y no son solo microbios o bacterias que no pueden verse sin un microscopio. Aquí vive algo más grande. Extraños caracoles blancos se arrastran por las paredes de las minas. Camarones transparentes y un montón de sanguijuelas de tipo desconocido nadan en el agua. 100 pies blancos con enormes bigotes y espeluznantes arañas blancas corren por el suelo. Y todos ellos han crecido aquí durante casi 5 millones de años. Es posible que veas un escorpión de agua y otra especie no identificada de este animal. No se parece a sus parientes que viven en arenas calientes o en bosques tropicales. Ningún ser vivo aquí tiene un aspecto ordinario. Todos los animales son blancos o transparentes. No tienen ojos, pero están equipados con largas patas y bigotes antenas que les ayudan a navegar en este espacio oscuro. Cuanto más te adentras en la cueva, menos oxígeno contiene el aire. Pero el número de organismos vivos aumenta. El aire está lleno de metano y dióxido de carbono. Todos los habitantes de esta cueva no han visto nunca la luz del sol, ni salido de la oscuridad. Parece imposible sobrevivir en tales condiciones, donde las plantas no producen oxígeno. La respuesta a la pregunta sobre su supervivencia se esconde en un pequeño lago. La superficie del agua está cubierta de una extraña espuma. Si se observa con atención, se puede ver que esta sustancia blanca está viva. Se asemeja a un papel suave y húmedo que es fácil de romper. Esta cosa son miles de millones de organismos vivos, bacterias llamadas autótrofas. Hay mucho más dióxido de carbono en la cueva que en el exterior. Y estas bacterias, como las plantas, lo absorben, pero no lo hacen con la ayuda de la fotosíntesis, lo que significa que no necesitan la luz del sol. Usan el agua para la quimiosíntesis. Lo que estos microorganismos segregan es alimento para otras bacterias, y estas son alimento para criaturas más grandes. Aquí existe un ciclo alimentario único que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad.
Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. Quién sabe, quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí?
Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5.000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala: la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad, pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria. Y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos. Pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia.
Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos. Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra. Y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años.
La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza? Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el... Si un asteroide como Apophis golpeara la Tierra, seríamos destruidos. Se desencadenarían enormes terremotos y los tsunamis inundarían todo. Apophis es un cuerpo celeste de 1.000 millones de años que ha estado en el sistema solar desde su fundación. Debes estar pensando, ¿qué tan probable es que esta gigantesca piedra espacial colisione con nuestro planeta en el año 2029? Bueno, descubrámoslo, ¿te parece? Apophis es un gran y malévolo asteroide que fue descubierto en 2004 por el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Desde entonces ha ostentado orgullosamente el título de uno de los asteroides más peligrosos jamás localizados. Su ancho es de aproximadamente 335 metros. Eso es un poco más grande que el edificio Empire State y la Torre Eiffel. Debido a su aspecto aterrador, se lo nombró Apophis, como la criatura inmortal egipcia que se consideraba brindaba oscuridad eterna y destrucción a la Tierra. En 2021, los investigadores tuvieron una oportunidad única en la vida para estudiar esta roca flotante cuando pasó cerca de nuestro planeta. Regresaremos a eso en un momento. Ahora, algunos científicos dicen que hay una probabilidad de que Apophis impacte la Tierra el viernes 13 de abril de 2029. La culpa de esto es el efecto Yarkovsky, ya que puede empujar ligeramente este asteroide hacia la Tierra. Este efecto se origina en la emisión desigual de fotones térmicos por un objeto celeste rotatorio, lo que resulta en una fuerza fascinante ejercida sobre él en el espacio. Estos fotones emitidos poseen momento y juegan un papel crucial en la definición de la dinámica del cuerpo. El asteroide tiene dos lados, uno oscuro y uno iluminado, al igual que la Luna. El lado iluminado mira hacia el Sol y es más cálido que el oscuro. Pero el objeto también gira, por lo que los lados cambian constantemente de dirección y temperatura. Este cambio podría ser perjudicial porque empuja ligeramente a Apophis hacia la Tierra. Desafortunadamente nadie sabe cómo el efecto Yarkovsky influirá en la trayectoria del asteroide. Por otro lado, en el último acercamiento del asteroide a la Tierra en 2021, los astrónomos utilizaron un radar para tomar medidas precisas de su trayectoria y concluyeron con confianza que Apophis pasará de manera segura a unos 32.000 kilómetros de la Tierra en 2029 y no nos molestará de nuevo por al menos 100 años. Hablando en términos generales, cada 80.000 años nuestro planeta es golpeado por una estrella fugaz que tiene dimensiones similares a las de Apophis. La última vez que fuimos golpeados por un meteoro ligeramente más pequeño fue en el 2013. Una nueva nave espacial desarrollada por la NASA llamada OSIRIS-REx fue lanzada en 2016 para recolectar muestras de otro cuerpo celeste ligeramente menos aterrador llamado Bennu. 4 años después finalmente llegó a su destino, recogió algunas muestras, se despidió rápidamente de Bennu e inició su viaje de regreso hacia la Tierra. Las muestras fueron almacenadas de manera segura en una cápsula que fue lanzada en Utah. Hasta ahora, esta ha sido la muestra más significativa tomada de un asteroide. Después de la entrega, la nave espacial no perdió tiempo y comenzó a perseguir a Apophis. Ahora OSIRIS-REx ha sido rebautizada como OSIRIS-APEX y actualmente está jugando a las traes con Apophis. Con un poco de suerte, el 2 de abril de 2029, cuando el asteroide pase cerca de la Tierra, la nave espacial llegará a Apophis y aterrizará en él. Permanecerá allí durante 18 meses, recopilará información valiosa y tomará miles de fotografías. El asteroide será monitoreado con la ayuda de poderosos telescopios. En algún momento, Apophis estará demasiado cerca del Sol, y luego todo el trabajo de monitoreo recaerá en OSIRIS-APEX. Si vives en Europa, Asia Occidental o África, serás una de las personas afortunadas que tendrán la oportunidad única en la vida de ver a Apophis a simple vista. Será visible en el cielo de estas regiones en el 2029, y aquellos que tengan telescopios podrán detectarlo nuevamente en el 2036.
Osiris-Apex definitivamente experimentará algunos problemas, ya que el asteroide tiene una corteza gruesa y la nave espacial no será capaz de recolectar datos tan fácilmente como lo hizo con Bennu. Osiris-Apex tiene un propulsor único que soplará todo el polvo de Apophis durante el aterrizaje. Esa será una oportunidad perfecta para analizar la superficie del asteroide y ver de qué está hecho. La nave pasará 1 año y medio mapeando el asteroide, intentando detectar cambios en su forma. Todas estas investigaciones nos mostrarán cómo es probable que se mueva el cuerpo celeste para que podamos diseñar mejores planes para proteger la Tierra de tales cosas. En el 2025, la NASA también va a lanzar la misión Apophis Pathfinder y será la primera nave espacial en tocar este asteroide. Aterrizará aproximadamente 1 año después de su lanzamiento. Además, la NASA ha propuesto enviar un enjambre de pequeñas naves al espacio para ayudar a la humanidad a desarrollar tácticas de protección efectivas contra los impactos de asteroides. Sabemos que Apophis se originó en el cinturón de asteroides primario entre Marte y Júpiter. En el último 1.000.000 de años, este cuerpo celeste ha cambiado su trayectoria debido a la considerable influencia de la gravedad de Júpiter. Ahora parece que favorece más al Sol, lo que significa que está muy cerca de la Tierra. Por eso es clasificado como un cuerpo celeste cercano a la Tierra. Se han realizado muchas pruebas e investigaciones para encontrar una forma de lidiar con los asteroides. Algunas soluciones incluyen perforar y detonar el cuerpo espacial desde el interior o probar nuevas tecnologías como acoplar cohetes a este e intentar desviarlo de la Tierra. También podemos golpearlo con algo que se mueva a alta velocidad para hacer que cambie su curso. Apophis es un asteroide tipo S compuesto de rocas y metales como hierro y níquel, y con forma de cacahuate. Puede decirnos mucho sobre el pasado y posiblemente el futuro. El muestreo de este objeto espacial podría revelar cómo comenzó la vida en la Tierra y cómo aparecieron las plantas. Existen muchas teorías que sugieren que el agua llegó a nuestro planeta a través de un asteroide o un cometa. Los asteroides son como valiosas cápsulas del tiempo. A diferencia de las rocas en la Tierra, que han sufrido miles de cambios como la erosión, la mayoría de los cuerpos celestes aún están intactos y son mucho más fáciles de estudiar. Cuando los meteoritos caen en la Tierra, se cubren de escombros que resultan imposibles de limpiar. Por eso es tan importante estudiar a Apophis mientras todavía se encuentra en el espacio. Además, algunos asteroides están hechos de metales preciosos como el platino. Actualmente tenemos una alta demanda de metales que utilizamos en la producción y extraerlos en la Tierra es bastante complicado. Solo un meteorito grande podría contener hierro, níquel, oro y platino que podrían durarnos millones de años. Si Apophis tiene esta cantidad de metales, querríamos descomponerlo y traerlo de vuelta a la Tierra. Un solo asteroide podría valer billones de dólares, lo que haría que la minería espacial fuera altamente rentable. Aún así nos costaría más traerlo de vuelta a la Tierra que extraer estos materiales aquí. A medida que la tecnología avance y se desarrollen nuevos tipos de cohetes, esto podría llegar a ser posible en algún momento. Aunque estaremos a salvo de Apophis durante el próximo siglo, probablemente todavía quieras ver qué pasaría si algo parecido nos impactara. Vamos, seguro que sí. Bueno, primero permíteme decirte que escucharías el sonido de la colisión y sabrías lo que ha pasado incluso si estuvieras a kilómetros de distancia. Deberías abandonar tu casa o apartamento de inmediato. Poco después del impacto se producirían terremotos masivos y muchos edificios altos se vendrían abajo. Por lo tanto, alejarse de las ciudades podría ser tu mejor opción si tuvieras la oportunidad de elegir. Pero no intentes escapar en coche. Habría inmensos atascos de tráfico y todos entrarían en pánico. Andar a pie o en bicicleta sería tu mejor opción en este escenario. Un medio de transporte excelente sería viajar en avión. Así que si siempre quisiste obtener esa licencia de piloto, ahora tienes una buena excusa para hacerlo. Si tienes tiempo, lleva contigo snacks y agua adicionales. También un par extra de calcetines. Es agradable vivir cerca del mar, pero en este escenario sería el peor lugar para estar porque las enormes olas de un tsunami golpearían las costas después del impacto. Si vives lejos del área afectada, el tsunami podría tardar 30 horas en llegar. Bueno, tendrías algo de tiempo para prepararte. ¡Alerta! ¡Alerta! Dejen todas sus cosas y busquen un lugar seguro de inmediato. El continente del sur acaba de entrar en erupción. No es un simulacro.
Ves personas corriendo por todas partes y gritando como locas. Los autos se estrellan entre sí. Toda la nación entró en pánico. Te encuentras en la costa sur de Australia, pero el cielo negro se extiende más allá de lo que el ojo puede ver. Tu amigo al sur de la India te llama y te cuenta lo mismo. Hay ceniza en el cielo y está lloviendo sobre ustedes. Escuchas un rugido a la distancia y tu estómago no es el culpable. Todos comienzan a alejarse de la costa. Las nubes negras se tragan todo lo que encuentran. Autos, árboles, edificios. No puedes ver nada de lo que te rodea. Todos están confundidos y asustados. Un tsunami alcanza las costas y cubre todo a su paso. Esto es la gran erupción antártica. La Antártida es un gran continente desértico cubierto de hielo. De hecho, técnicamente es el desierto más grande del mundo. También está sembrada de volcanes que no hacen demasiado. Los científicos descubrieron que hay 138 volcanes en la Antártida. 91 debajo de la superficie helada y 47 encima. Y puede que haya más, pero la mayoría de estos volcanes están inactivos. Para que un volcán entre en esta categoría, debe permanecer dormido durante los últimos 50.000 años. La última erupción volcánica fue la del monte Erebus en el sector oeste del continente. Es el volcán más activo en la parte sur del mundo y se encuentra a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es como si apilaras el rascacielos Burj Khalifa 5 veces. Hay muchos de estos volcanes esparcidos por todo el continente. En la región más concentrada, los volcanes se extienden por una distancia equivalente a la que hay entre Canadá y México. Y ni siquiera son todos. Los científicos han advertido que si uno de estos volcanes ocultos en el hielo entrara en erupción, derretirían la parte occidental de las tierras antárticas e incrementarían los volúmenes de deshielos que van a parar al océano. Esto elevaría los niveles del mar e inundaría territorios que ya corren riesgos actualmente. Y eso sin mencionar el movimiento de las placas tectónicas, lo que provoca que parte del magma se cuele hacia la superficie. Imaginar lo que sucedería si un volcán enorme entrara en erupción es bastante aterrador. Pero ¿qué pasaría si todos los volcanes de la Antártida hicieran erupción al mismo tiempo? Imagina que eres parte de un grupo de científicos que están viajando en bote para realizar experimentos. Lo primero que sentirías es un cierto malestar. Notarías que la corriente es un poco más fuerte de lo normal. Mira a tus colegas científicos. Ellos tienen la misma expresión en la cara. Cuando llegas a la orilla y tomas todo tu equipo y tus instrumentos, las cosas no parecen normales. Pero hay trabajo que hacer. Vas a la base y te instalas. Lo mismo de siempre. En el terreno desierto, ves a algunos pingüinos emperador deambulando. Cazan, juegan y hacen cosas de pingüinos. De pronto se dirigen hacia el océano y se pierden de vista. Muchas otras aves antárticas también emprenden el vuelo hacia el horizonte. ¡Qué raro! Es entonces cuando el suelo comienza a temblar. Detrás de ti aparece una torre de humo que llega hasta el cielo. Las cenizas volcánicas pueden ser muy dañinas para cualquiera con problemas pulmonares, e incluso para las personas saludables. Los gases que contienen suelen esparcirse rápidamente, pero son perjudiciales para los humanos y provocan irritación en los ojos y la garganta. Si estás cerca, podrías necesitar una máscara antigás. O mejor aún, evacúa. Los gases y las cenizas son la parte más peligrosa de una erupción volcánica. Si bien la lava y las explosiones pueden parecer aterradoras, el humo en el cielo abarca a grandes distancias y hasta es capaz de detener los aviones cercanos. Miras a tus colegas y te dan la señal de que es hora de partir. Haz como los pingüinos y lánzate al mar, pero las aguas son extremadamente hostiles. Los rugidos se hacen cada vez más fuertes. De pronto ves más humo elevándose hacia el cielo, pero desde diferentes puntos. ¡Regresen al bote! Lo triste es que tuvieron que abandonar todos los instrumentos para sobrevivir. Llevar todas esas cosas solo los habría retrasado. Al menos están a salvo, por ahora. Volteas y ves una oscura pantalla de humo que cubre cada rincón del continente. Los volcanes tienen diferentes tipos de erupciones. No solo puede suceder que expulsen lava hacia el cielo, también hay tipos más agresivos y tipos más tranquilos. Algunos escupen lava y otros no. Todo esto depende del entorno, de la cantidad de gas que contienen, de si hay agua subterránea presente y hasta de la composición del magma. Así que hay buenas chances de que veas todo tipo de explosiones a tu alrededor. Ya te alejaste del continente antártico.
pero está rodeado de lagos y capas de hielo gigantes. Haces lo mejor que puedes para maniobrar y esquivarlas, mientras la ceniza cae por todas partes. El cielo está oscuro, el humo bloquea el sol. La ceniza volcánica viene de todos los tamaños y puede provocar diferentes tipos de daños. Desde algo tan pequeño como una irritación ocular y pulmonar hasta asfixiar las cosechas y la vegetación. Y ese es el problema. En general, la ceniza volcánica es extremadamente densa. Si se acumula demasiada, puede provocar que las azoteas de los edificios colapsen. Y eso sin mencionar los caminos bloqueados y los problemas que trae a la vida marina. No, ese destello en el cielo no es tu imaginación. Las nubes de ceniza en el cielo son tan poderosas que crean campos eléctricos capaces de generar tormentas. Y estos chicos malos pueden interferir con las señales de radio y hasta provocar incendios. Además, esas nubes son extremadamente calientes por cuenta propia, como si no bastara con la lava para provocar incendios. Bueno. Pero algunos volcanes son explosivos y junto a las cenizas que vuelan por doquier hay rocas voladoras. Estos escombros sobrecalentados caen como meteoritos del cielo y pueden ser muy peligrosos. ¿Ves cómo las rocas se estrellan contra las capas de hielo y el agua que te rodea? Una vez que alcanzas una zona más o menos segura, eres testigo de cómo los volcanes alineados prolijamente detrás de ti expulsan fuego rojo y espeso. Pero no es que el agua esté tranquila. Los volcanes cerca de océanos y mares pueden llegar a provocar tsunamis. ¡Genial! Los terremotos submarinos sacuden el fondo del mar y producen olas enormes y poderosas, y ni siquiera pienses en surfearlas. Si hay volcanes escupiendo lava caliente, ¿por qué el hielo de la Antártida no se ha derretido aún? La respuesta yace debajo de la superficie terrestre. Las capas tectónicas apenas se mueven ahí abajo. Es razonable decir que son bastante estables, así que, para una masa tan grande de tierra, el continente más frío de nuestro planeta, los pocos volcanes activos no alcanzan a derretir tanto hielo. La verdadera razón por la que el hielo está derritiéndose y los niveles del mar están aumentando se encuentra en la corriente oceánica cálida que rodea la Antártida. Pero en este caso todos los volcanes entran en erupción al mismo tiempo. Además de los volcanes descubiertos, quién sabe cuántos se encuentran bajo tierra y cubiertos en hielo. Y esa es la parte aterradora. Algunos de ellos están escondidos a una profundidad tal de la superficie helada que ahora se calientan con la lava que expulsan. Todo a tu alrededor comienza a desestabilizarse. El hielo en las cordilleras se quiebra de a poco, como latas gigantes de refresco que se agitan y se abren. La lava sale expulsada de las profundidades nevadas y genera grietas enormes en el suelo. Y así, el magma llega a la fiesta. Este intruso no invitado comenzará a derretir lo que lo rodea y hará que el suelo se desestabilice aún más. Lento pero seguro, el hielo alrededor de la Antártida se derretirá. Y si todo el hielo se derritiera, los niveles del mar de la Tierra se elevarían unos 70 metros. Eso quiere decir que las ciudades costeras quedarían sumergidas bajo el agua. Las corrientes oceánicas se alterarían y los huracanes y los tifones no se tomarían descansos. La vida marina estaría en peligro y muchas islas pequeñas desaparecerían por completo. Eso sin mencionar el humo en el aire, que viajaría por el mundo y suspendería muchos vuelos en la región sur. Y si los vientos fueran lo suficientemente fuertes, se verían interrumpidos en todo el mundo. Las economías se desplomarían y caeríamos en un pánico a nivel mundial. Emergencias sanitarias todo el año. ¿Sí? ¿Qué? Es difícil calcular si alguno de los asteroides que andan viajando por el espacio podría caer sobre nosotros. Así que solo nos queda esperar lo mejor. Para averiguar el riesgo de una colisión, los científicos de diferentes organizaciones tienen que estudiar la posición y la trayectoria de los asteroides que se acercan a nuestro planeta, especialmente los que tienen al menos 1 kilómetro de ancho. La buena noticia es que probablemente ninguno de esos asteroides nos golpeará al menos durante los próximos 1000 años. ¡Uf! Para hacernos una idea de su potencia, los científicos hicieron un experimento que simula el impacto de un asteroide así de gigantesco. La energía liberada por la colisión sería de unos alucinantes 100.000 megatones. Es como detonar 15.000 toneladas de dinamita. Además, si un asteroide tan grande chocara contra nosotros, la Tierra se enfriaría considerablemente debido a los restos que quedarían en la atmósfera y que bloquearían la luz solar. Las plantas no podrían obtener la luz necesaria, así que todos estaríamos en problemas, tanto los humanos como los animales. Afortunadamente, los impactos de asteroides tan gigantescos son bastante raros. Cuanto más grande es un asteroide, más tarda en chocar con la Tierra.
Por ejemplo, se calcula que los asteroides con diámetros de al menos 1 kilómetro chocan contra nuestro planeta aproximadamente una vez cada 700.000 años. Y si hablamos de asteroides aún mayores, de 5 kilómetros de ancho, solo chocan una vez cada 30 millones de años. ¡Viva! Pero espera, no te relajes todavía. Los astrónomos se centran en los asteroides realmente grandes porque son los que pueden condenar a nuestro planeta en caso de una colisión. Sí, has acertado, como sucedió con los dinosaurios. Pero aunque uno de estos gigantes no nos borre por completo, el daño seguiría siendo enorme. Así pues, todavía hay algunos asteroides vagando por ahí que debemos vigilar para ver hacia dónde pueden dirigirse con el tiempo. Los científicos tienen un modelo de seguimiento de la trayectoria de los cuerpos espaciales que se acercan a nuestro planeta. Y parece que hay un asteroide, 7482-1994 PC1, de 1100 metros de diámetro que podría suponer algún peligro. Se cree que se acercará a nuestro planeta en los próximos 1000 años, y cuando digo peligro, significa que hay un 0,0151% de posibilidades de que se acerque a la distancia de la Luna. Ya pasó cerca de nosotros en 2022, pero tuvimos suerte porque estaba a 1.9 millones de kilómetros. Yo diría que podemos relajarnos en lo que respecta a los asteroides. Por ahora. El impacto de un asteroide contra la Tierra sería algo nuevo para la humanidad, pero no para el propio planeta. Como ya hemos dicho, no hubo muchos de estos grandes impactos, pero aún así tuvieron enormes consecuencias. El primero que viene a la mente de la mayoría de la gente es, por supuesto, el asteroide de los dinosaurios, tan grande como una montaña que chocó contra nuestro planeta hace 66 millones de años cerca de la península mexicana de Yucatán. Fue un caos. Tormentas de fuego y tsunamis por todas partes. El polvo bloqueaba el sol y las rocas vaporizadas liberaban azufre, lo que provocó una lluvia ácida y la acidificación de los océanos. Pero hubo otro aún mayor que le precedió. Hace unos 2000 millones de años, un gigantesco asteroide se estrelló contra nuestro planeta y dejó un enorme cráter en Sudáfrica, el que hoy conocemos como cráter Vredefort. Este asteroide podría haber sido aún más grande de lo que se pensaba en un principio, del doble de ancho que la roca espacial que borró a los dinosaurios. Se ha confirmado que el cráter Vredefort es el mayor cráter visible de la Tierra, con un diámetro de unos 160 kilómetros. Sin embargo, cuando se formó era aún más grande, tal vez de 250 a 280 kilómetros de diámetro. Es difícil determinar su tamaño real porque el cráter se ha ido erosionando durante los últimos 2000 millones de años. Es como ir cortando capas del borde de un cuenco. El diámetro se va reduciendo con cada corte. Cuando el asteroide de 12 kilómetros de ancho que acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años, causó una destrucción masiva. Incendios forestales, lluvias ácidas, tsunamis y tanta ceniza y polvo que cambiaron el clima de la Tierra. Todo esto extinguió cerca del 75% de la vida en nuestro planeta. El asteroide que creó el cráter de Vredefort no solo era más grande, sino que también viajaba a mayor velocidad, lo que significa que las consecuencias podrían haber sido aún peores. Pero ocurrió hace mucho tiempo, y los seres vivos eran diferentes entonces. Tal vez había unas bacterias que ni siquiera notaron lo que estaba ocurriendo. La Tierra no es la única. También se han producido muchos impactos en el sistema solar. Por ejemplo, en nuestro vecindario más cercano, sí, en Mercurio, hay un enorme cráter llamado Cuenca Caloris. Mide unos 950 kilómetros de diámetro, más que el estado de Texas. Hay un anillo de imponentes montañas alrededor del cráter que lo hacen aún más impresionante. En la imagen de mosaico de la cuenca de Caloris se aprecian diferentes colores que nos hablan acerca de la geología del lugar. Las partes naranjas representan la lava que antaño inundó la cuenca. Estos flujos de lava cubrieron la superficie original y le añadieron ese tono anaranjado específico. Después de que la lava inundó la cuenca de Mercurio, se formaron cráteres más pequeños sobre la superficie de la lava. Estos cráteres excavaron el suelo y dejaron al descubierto el material oculto bajo la lava. Parte de este material es de color azul, y este material azul podría ser una pista sobre el aspecto que tenía el suelo original de la cuenca antes de que la lava lo cubriera. Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar, tiene una gruesa atmósfera que viene acompañada de un sistema de defensa bastante bueno contra las rocas espaciales.
Es tan densa que quema la mayoría de los meteoritos antes de que lleguen a su superficie. Por ello en Venus no se ven tantos cráteres como en otros planetas rocosos de nuestro sistema solar. Pero en Venus tienen algunas cicatrices que nos confirman que allí ocurrieron algunos impactos graves. Y una de las cicatrices más grandes que conocemos es el cráter Meade. Es enorme, de unos 273 kilómetros de diámetro. El suelo interior de este cráter es relativamente plano y algo más brillante que sus alrededores. Es posible que el cráter se haya llenado de una mezcla de roca fundida tras el impacto, y tal vez incluso de lava procedente de la actividad volcánica de Venus. ¿Quieres hacerte una idea de cómo sería la Tierra sin su capa protectora llamada atmósfera? Basta con echar un vistazo a la Luna. Su superficie está plagada de cráteres de impacto. De hecho, es uno de los más llamativos. Cuando se observa la luna llena, se puede ver un círculo con rayos brillantes que irradian hacia afuera en la parte inferior izquierda de la luna. Este cráter de 85 kilómetros de ancho tiene un hermoso pico central que está coronado por una roca intrigante. El tamaño de esta roca es impresionante y llenaría aproximadamente la mitad de una manzana aquí en la Tierra. Cuando hablamos de cráteres, no podemos dejar de mencionar a Marte. La atmósfera del planeta rojo es mucho más fina que la de la Tierra. Cuando las naves espaciales se acercan a Marte, confían en la atmósfera para reducir su velocidad al entrar. Y de hecho la atmósfera ayuda a frenar a las naves espaciales durante el aterrizaje. Pero aún así no es lo suficientemente gruesa como para proteger completamente a Marte de las rocas espaciales que llegan todo el tiempo. Este julio y septiembre de 2018 apareció una mancha oscura en el polo sur de Marte. Tenía dos patrones distintivos. Una teoría dice que el patrón de explosión más grande y de color más claro puede ser el resultado de una onda expansiva de impacto que azotó la superficie de hielo. El impacto generó vientos que se extendieron y erosionaron el hielo. La onda expansiva interior de color más oscuro se produjo porque el objeto que impactó logró penetrar en la fina capa de hielo. Al chocar contra la superficie, la arena oscura y los escombros salieron despedidos en todas direcciones. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar, que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del océano
Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas, y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos, pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1.000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75.000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del
del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el Océano Austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes. Y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro planeta.